Hola, buenas tardes. Veo que ahí ya se van conectando un poco más. Entonces, ahorita antes de leer la semblanza del conferencista que nos acompaña el día de hoy, les pido por favor que su micrófono y su cámara por favor estén apagadas. Al final de la sesión, si ustedes quieren hacer alguna duda, tienen alguna duda y quisieran activar su micrófono y su cámara, lo pueden hacer. O también si quieren ir escribiendo las dudas en el chat para que al final de la sesión, pues el conferencista nos pueda dar las respuestas, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a empezar, ¿ok? Entonces, pues nuevamente muchas gracias por conectarse a una sesión más de conferencias del grupo de mujeres CIDI del PID. Voy a iniciar primero con una muy breve semblanza de nuestro conferencista, después le voy a ceder la palabra y al final, unos 15, 10 minutos más o menos, vamos a poder hacerle algunas preguntas o algunos comentarios o como les mencionaba, ya sea que ustedes activen su micrófono o lo vayan escribiendo en el chat, ¿sí? Pero pues es importante que lo hagamos al final porque si no la charla sí se puede. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos. Voy a empezar a leer la semblanza. Edgardo González Guerrero es licenciado en Psicología por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuenta además con 2 maestrías. Una maestría en etnomusicología, que es la antropología de la música, de la Universidad de Guadalajara, con sede en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y su segunda maestría es en terapia cognitivo-conductual en el Instituto Jalisciense de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Él es el creador del proyecto Presente Progresivo, el cual hace uso de formatos audiovisuales para promover la salud mental, principalmente a base de arte terapia, collage, música y la cultura de tradición oral. Actualmente labora como terapeuta y es encargado del área de estimulación magnética transcraneal en el Centro de Atención Familiar y Bienestar Integral Intercer en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Entonces, pues bueno, les doy la bienvenida al doctor Edgardo. Muchas gracias por aceptar participar con nosotros en esta sesión de conferencias y pues les cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, Selene, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero, más que nada, les quiero agradecer a Selene y a Jessica la invitación que me hicieron a participar en este tema de las heridas de la infancia y de la teoría del apego, ¿no? También, pues, darle una bienvenida a todos. Y, pues, bueno, vamos a empezar con este tema. ¿Alcanzan a ver la presentación bien? Sí, sí se ve bien. Okay. Bueno, vamos a empezar a hablar precisamente de la teoría del apego. Y para comenzar me gustaría que habláramos sobre algunos de los beneficios, ¿no? ¿Por qué es importante hablar del apego? Bueno, es importante porque, pues en primera nos empieza a ayudar a recordar nuestra historia, al comenzar a relatarnos nuestro pasado, y eso pues nos ayuda a resignificar. Ya veremos más adelantito cómo esto puede ser una buena técnica para trabajar nuestras heridas también. Asimismo, el hablar sobre el apego nos ayuda a trabajar nuestras heridas y aprender a cómo curarlas y cuáles son las que hay que curar, ¿no? También nos ayuda a crear vínculos más sanos y más que también crearlos, pues a resignificar también las relaciones actuales que tenemos y poderles dar un nuevo tono más sano, ¿no? Conocernos mejor, obviamente, al nosotros comenzar
a trabajar en nuestro discurso de la infancia, sobre nuestras anécdotas, nuestra historia, pues eso nos va a ayudar a conocernos un poquito más de lo que ya nos conocemos, y por lo tanto, pues al trabajar este tipo de cosas, nos ayuda a mejorar nuestra autoestima, entre otras cosas más que podríamos encontrar más adelantito. Pero bueno, por esto es importante hablar del apego, ¿no? Ahora bien, para hablar del apego me gustaría pues que definiéramos un poquito más claro, tuviéramos un poquito más claro qué es el apego, ¿no? Por lo tanto, voy a utilizar una definición de John Bowlby, que fue uno de los pioneros, es uno de los pioneros de esta teoría, y él menciona que el apego es la tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos en un intento de explicar la amplia variedad de formas de dolor emocional y trastornos de la personalidad, tales como la depresión, la ansiedad, la ira, el alejamiento social, entre otros. Es decir, esta teoría o el apego habla sobre los vínculos que creamos entre personas y cómo estos vínculos desde la infancia pues nos pueden afectar pues nuestra adultez, ya sea de buena o de mala manera, ¿no? Ya tienen un poquito mejor definido lo que es el apego. Me gustaría que habláramos también sobre los sistemas de motivación. ¿A qué me refiero con esto? Los sistemas de motivación es como, vamos a pensar, un grupo más arriba del apego, en donde, bueno, los sistemas nos van a ayudar a buscar, son los que nos ayudan a buscar, a regular lo que nosotros llamamos necesidades básicas. Dentro de estos van a estar el apego, que es del que vamos a hablar el día de hoy, el de afiliación, el sistema de afiliación, que habla sobre el cómo necesitamos relacionarnos también con las personas y formar parte de grupos, el sistema de la alimentación, que es pues satisfacer la necesidad básica de comer, el sistema sexual, que también lo vemos como un sistema biológico necesario, y el exploratorio, que es el conocer de la vida, el salir al mundo a descubrirlo, ¿no? Entonces vamos a encontrar que el apego es el primer sistema de motivación del ser humano que nos incita a buscar algo, ¿no? En este caso es el vínculo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más del apego. Al mencionarles yo esta cuestión del vínculo, hablamos de que el apego es un tipo de vínculo. Ajá. El vínculo es la relación que formamos con otra persona. Y este tipo de relación que formamos con otra persona están involucrados tres subsistemas, por así decirlo, tres tipos de apegos. Dentro de ellos podemos encontrar las conductas. Las conductas de apego son aquellas muestras, podríamos decirlo, físicas, de esta necesidad de atención, y este tipo de conductas pueden ser en el bebé como el llorar, como el gritar, son las formas en las que pedimos esta atención, ¿no? Más adelante vamos a verlo también en los adultos. Disculpa ¿Sí? que te moleste, que te interrumpa, más bien dicho. ¿Estás avanzando en la presentación de casualidad o ahorita es solamente una introducción de los conceptos? No, fíjate que sí estoy avanzando. ¿No se ve el avance? No, todavía dice la diapositiva bienvenidos. Ok. Ahorita lo voy cambiando. Déjame lo reviso. Gracias. ¿Ya cambió? Sí, ahí está ya con una pregunta. Muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, esto que les mencionaba, ¿por qué es importante el apego? De todos modos, la presentación la voy a compartir para que quien la necesite o quien la quiera revisar, por ahí la va a tener. Bueno, retomando un poquito esta pregunta, ¿por qué es importante? Pues bueno, ya lo hablamos, la definición de apego, estos sistemas que les comento del apego, que son estos 5, hablamos del apego y del vínculo, y bueno, vamos por aquí. Las conductas de apego me refiero a precisamente las muestras físicas de necesidad, de atención,
que le damos a las personas, ¿no? Que también damos y recibimos. Aquí hablamos de llantos, de gritos, de cómo nos lo expresamos en conductas, ¿no? La cuestión de los sentimientos de apego tiene que ver con las emociones que nos genera, es decir, esta experiencia emocional que tenemos referente a otra persona, es decir, qué sentimos hacia esas personas, también tiene que ver con el vínculo que tenemos con ellas. Y por último, este tercer aspecto que es la representación mental. Este tiene que ver con los recuerdos de la relación, es decir, qué recuerdas de una relación. Eh, Estos tres elementos van a estar relacionados con el vínculo y con el apego, es decir, lo que hacemos, lo que sentimos y lo que recordamos de la relación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de apego, ¿sí? Suele. ¿O será él? Aquí a empezar lo bueno. Luis Enrique Gámez, por favor de apagar tu micrófono. Edgardo, no sé si no estás hablando, pero tu micrófono está en mute. Como que a lo mejor se activó por ahí. ¿Ya se activó? Sí, listo, gracias. Ok. Ok. Retomando este cuadrito del apego, pues lo vamos a dividir en dos, en apego seguro y apego inseguro, para tenerlo más claro. El inseguro lo vamos a dividir en otros tres elementos. Uno de ellos es el apego ansioso, otro es el evitativo y un tercero dentro de este inseguro lo vamos a llamar desorganizado. Entonces vamos a tener estos cuatro tipos de apegos: seguro, ansioso, evitativo y desorganizado. ¿Ok? Vamos a hablar ahora un poquito de cada uno de ellos. Y para hacerlo de una forma más como eficiente y clara, me gustaría que habláramos de tres aspectos de cada uno de estos tipos de apegos. En realidad hay más aspectos que podemos hablar, pero bueno, en esta ocasión me voy a referir a tres puntos básicos que se me hacen importantes para poder ayudarnos a identificar nuestro tipo de apego, ¿no? Vamos a hablar sobre la impresión. La impresión es la forma o el cómo nos vemos o el cómo nos ven las personas con distintos tipos de apegos, ¿no? Es decir, qué impresión damos hacia las personas y qué impresión nos dan las personas. La segunda parte es los padres, es decir, usualmente cómo suelen ser los padres con este tipo de apegos hacia los hijos. Y la tercera parte, la narración. Aquí a narración me refiero a cómo uno narra su infancia. Entonces voy a describir estos tres elementos en estos cuatro tipos de apegos. Vamos a empezar por el apego seguro. El apego seguro nos habla de una impresión en donde hay confianza en la disponibilidad, hay comprensión, hay una figura de apego que está presente, no necesariamente físicamente, pero se siente la confianza de que hay alguien por ahí en alguna situación adversa que nos puede apoyar, ¿no? Hay sentimientos de pertenencia, aceptación de sí mismo y confianza. Esa es la impresión que da una persona con apego seguro. Es una persona que siente confianza y que incluso aunque prevea que puede haber situaciones difíciles, sabe que cuenta con personas que la pueden apoyar, ya sea física o mentalmente, pero se siente segura precisamente, ¿no? Usualmente los padres de los niños con apego seguro pues son capaces de visualizar estas necesidades, ¿no? Y no lo ven como un ataque a su integridad como padres. Es decir, si como padre ves que tu hijo tiene necesidad emocional de algo, el padre no lo ve como un
un ataque hacia él o que algo no está haciendo bien, sino que al contrario ve la necesidad del hijo, ¿no? Algo importante es que también se muestran disponibles y ofrecen contacto cuando el niño llora. Es decir, el niño pues se da cuenta de que hay una disponibilidad emocional también, ¿no? Así suelen ser los papás. Y en la narración de la persona, es decir, ya de un adulto, de un adolescente, al hablar sobre su infancia, pues suelen ser historias coherentes. Ajá. También describen situaciones de apego, tanto positivas como negativas. Es decir, dentro del apego seguro, una persona puede platicar sobre alguna situación que le hizo sentir mal con papá, con mamá o con el cuidador, pero lo comenta, ¿no? Y lo habla bien y es coherente la historia y te dice que sintió mal en algún momento por tal situación, pero puede expresarlo, ¿no? Y como dice aquí al último, hay una buena integración de historias negativas como positivas. En el segundo tipo de apego que vamos a hablar, que es el ansioso, la impresión que da aquí la persona, o el niño, o el adolescente, es que puede reaccionar con cólera, rechazando el contacto o la interacción, pero enseguida buscan otra vez el contacto. Hay una oscilación entre la búsqueda y el rechazo, es como, no te necesito, no tanto, pero bueno, sí, en realidad sí. Y pues ahí esto que sigue, que el que tienden a aferrarse, pues ya es lo que muestra más este tipo de apego ansioso. Es decir, también la exploración del mundo y el conocer el mundo, cosas nuevas, pues genera un poco de miedo, de temerosidad, y por lo tanto esta es la impresión que da una persona con apego ansioso, que es insegura, a veces rechaza, pero luego pide contacto, busca el contacto, y hay una oscilación entre buscar y rechazar, ¿no? Usualmente los padres en este tipo de apego, pues suelen hacer lo mismo. Hay una disponibilidad, pero no siempre. Entonces el niño no tiene una idea bien clara de cuándo puede contar con la persona con la que necesita. Hay amenazas de abandono y separaciones como medio de control. Aquí también es como cuando los papás le dicen, pues si no te portas bien, te voy a dejar aquí solo en la casa, o si no te portas bien, pues te voy a ignorar. Entonces, pues aquí, precisamente como menciona aquí este punto, hay una falta de sincronía emocional. El niño pide, los padres, los cuidadores no lo dan, pero en otro momento sí lo quieren dar, el niño no entiende cuándo, entonces no entiende esta diferencia entre la disponibilidad y la no disponibilidad de los padres. Y en cuanto a su narración, en cuanto a cómo narra su vida, pues precisamente esto se da a notar mucho, ¿no? Que hay una falta de disponibilidad emocional, hay una percepción de cuidados incoherentes, inconsistentes e imprescindibles. Es decir, quien platica su historia con un apego ansioso describe la ausencia de padres en momentos importantes, describe cómo había atención y cuidados, pero no eran importantes o no eran necesarios. Todo esto desde la narración y la visión de la persona que lo está comentando, ¿no? Ok, el apego evitativo, aquí la impresión que va a dar la persona es que es una persona como independiente, ¿no? Como que muy independiente, muy fría, no necesita a nadie. De niño se tiende a ignorar o a esquivar a la madre, y dan una impresión de ser personas indiferentes emocionalmente. Como se menciona ahí, se parece intentar vivir la vida propia de una forma sin apoyo y sin el amor de otras personas, ¿no? Aquí se muestra o se da la impresión de no tener miedo, no tener malestar, no tener conflictos emocionales, ni problemas, ni necesitar de nadie, ¿no? Esa es la impresión que da un niño con apego evitativo. Los padres de estos niños suelen percibir como amenaza las necesidades de los niños. Es decir, si el niño está llorando, ya el padre lo ve como que amenaza su tranquilidad, amenaza pues su paz, ¿no? Por así decirlo. Entonces esto causa que la respuesta de los padres
sea angustia, rechazo, cierta hostilidad, repulsión, por lo cual el niño va a tener que aprender a modular sus emociones y a no expresarlas para que los padres no tengan este malestar. Es decir, el niño va a observar que al mostrar sus emociones y sus necesidades, los padres tienen un conflicto con eso e incluso lo pueden llegar a rechazar, por lo cual el niño va a aprender a tomar una distancia emocional y va a aprender a modificar sus estados internos para no mostrarlos y por lo tanto que los padres no los rechacen. Esto es lo que va a configurar un apego evitativo, por lo cual en la narración de los niños suelen ser historias donde tampoco hay problemas, no hay nada malo, no pasa nada, y las situaciones que pueden ser un poquito que tienen que ver con el rechazo, con ser situaciones controladoras, cierta hostilidad, se minimizan. O sea, ya incluso el niño pues ya aprende a que eso pues realmente no es tan importante o no hay que mencionarlo. Entonces también en una historia, en la narración de una persona con apego evitativo, pues va a tener la tendencia a evitar hablar de cosas negativas, ¿no? Y que incluso si por ahí se llegan a mencionar cosas medio fuertes, pues la persona va a tender a minimizarlas, ¿no? Y por último, en el apego desorganizado, vamos a hablar que las personas dan una impresión en donde se apegan, se desapegan para pegarse a otra persona y es como un círculo vicioso, ¿no? Aquí es una forma superficial de crear relaciones y si el niño está cerca, se acerca, el padre se siente ansioso y si se aleja se siente provocado. Por esto es que es desorganizado, porque aquí los padres suelen tener o marcar en los niños experiencias traumáticas, o suele haber alguna pérdida, o incompetencias parentales, patologías, alcoholismo, adicciones. Aquí lo que pasa es que el niño siente o percibe que cuando está cerca de los padres están ansiosos, pero cuando está lejos de los padres se sienten molestos por haberse alejado. Es decir, entonces no encuentra el niño una coherencia en cuanto a cómo manejar sus emociones, lo cual, pues en su narración, en su historia de vida, pues vamos a ver que es una narración incoherente, normalmente no lleva una línea del tiempo, es decir, te hablo de lo que pasó a los 2 años, luego a los 6, luego ya me acordé de algo de los 3, luego ya me acordé de algo de más grande, luego a los 4, entonces hay un tipo de discurso que podríamos encontrar que es desorganizado, ¿no? Incoherente y desordenado, ¿no? Estos tres aspectos van a ser importantes pues dentro de la infancia y dentro de la adultez. Les voy a platicar un poquito de un experimento. Déjenme ver si tenemos tiempo. Creo que sí nos alcanza. Sobre el apego, ¿no? Es decir, en algún momento se trató de observar esto en los niños y se hizo un experimento en donde en una cámara de Gesell, que es decir, un cuarto con una ventana que da hacia otro cuarto donde se puede ver, se colocó a una madre con su hijo de aproximadamente 1 año y se les pidió que después de un rato de estar jugando juntos, la madre al ver una luz que se encendiera, saliera del cuarto y pues después de unos minutos regresar a la madre y observar esta reacción de los niños, tanto al irse como regresar la madre. Les voy a explicar un poquito de los primeros 3 apegos, cómo fueron las respuestas de los hijos para que podamos entender un poquito más esto de lo que hablamos. En el tipo de apego seguro, el niño, al ver que la madre se va, pues llora, ¿no? Es normal que haya un miedo ahí que tiene el niño, que percibe, porque pues está en un espacio que no conoce y de repente pues la mamá se va, ¿no? Entonces esta respuesta del niño al llorar es natural. Aquí lo importante y lo interesante es cuando el niño regresa. Cuando el niño regresa, más bien, cuando la madre regresa, el niño deja de llorar, se da cuenta que la madre regresó, se da cuenta que ya está otra vez ahí con él, deja de llorar
la incluye otra vez al juego y retoman el juego, siguen jugando, mamá e hijo, y ya pasó todo, ¿no? En el apego evitativo sucede lo mismo, se va la mamá, el niño llora, que es también parte de lo normal, esta experiencia del miedo, pero cuando regresa la mamá, el niño evitativo haz de cuenta que no tiene nada, no pasó nada, ya no está llorando, pero al mismo tiempo ya no le hace caso, ya no voltea a ver a la mamá, ya no quiere seguir jugando. Entonces, el niño evita confrontar todas estas emociones y pues da a mostrar que él no tiene nada y que no pasa absolutamente nada. Sin embargo, ya no continúa jugando, eso es parte importante. Y en el tercer ejemplo, que vamos a hablar de un apego ansioso, a la mamá al regresar, el niño pues sigue llorando y sigue llorando, e incluso la mamá pues lo puede cargar, lo puede abrazar, y el niño sigue llorando y no deja de llorar, y obviamente pues el niño ya no quiere jugar, porque no se quiere separar de la mamá, porque si se separa, pues probablemente otra vez la mamá se vaya. Estos tres ejemplos que les doy fueron estudiados en un estudio longitudinal. Es decir, varios años después, se volvió a buscar a estos niños para ver cómo eran sus relaciones ahora, pues ya de adultos, ¿no? Y curiosamente lo que se encontró es que estas reacciones que tuvieron los niños ante la ausencia y el regreso de la madre eran muy similares a las relaciones actuales que tenían de pareja, ya de adultos. Ahí es donde podemos empezar a hablar de precisamente el apego y la adultez, ¿no? Aquí en este cuadrito que les estoy mostrando, en la parte de arriba la percepción de uno mismo, de un lado positiva, del otro lado negativa. Hablamos también, vamos a tomar en cuenta la ansiedad, menos ansiedad, más ansiedad, y de este otro lado vamos a ver la percepción de los demás, es positiva o es negativa, y el grado de evitación. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en el apego seguro, en un adulto que hay intimidad y confianza, hay menos ansiedad, hay menos evitación, hay una mejor percepción de uno mismo y hay una mejor percepción de los demás. Es decir, tengo buena autoestima, confío en la gente o sé que puedo confiar en ciertas personas, no me causa ansiedad la ausencia de las personas y tampoco evito decir las cosas o contactar con mis emociones. Estamos hablando de un apego seguro. En el apego preocupado, como viene aquí, que es el apego ansioso, si pueden ver, encontramos que hay sentimientos de inadecuación personal, hay una búsqueda de aprobación y de valoración y hay una confianza ciega. Aquí de qué hablamos, que precisamente hay una menor percepción de sí mismo, es decir, hay una baja autoestima, lo cual también hay una mayor ansiedad y dependencia hacia los demás, pero hay una mejor o mayor percepción de los demás, es decir, confía mucho en las personas, pero no confía en sí mismo. Y se tiende a la evitación, es decir, evito contactar mucho emocionalmente, pero al mismo tiempo necesito mucho a las personas porque confío más en ellas que incluso en mí mismo, ¿no? Por eso creamos este vínculo de apego ansioso. Disculpen. El apego evitativo, vamos a encontrar que precisamente la evitación aumenta. La evitación aumenta porque la percepción de los demás también es negativa. Por lo tanto, también hay una menor ansiedad en cuanto a la percepción de uno mismo, pero hacia los demás es donde nos falla ahí un poquito. Entonces, aquí vamos a encontrar que hay escepticismo sobre las relaciones, hay un deseo de invulnerabilidad, es decir, el mostrar que no me pasa nada, hay una falta de empatía y normalmente y frecuentemente la desconfianza distante, ¿no? Y por último, en el temeroso vamos a encontrar, podríamos llamarlo el organizado, el desorganizado, vamos a encontrar que hay mayor ansiedad, hay una mayor evitación, hay una menor percepción de uno mismo y una menor percepción de los demás, lo cual genera este apego desorganizado que da como resultado un miedo al rechazo, un contacto impersonal y una desconfianza temerosa. ¿Okay? Ahora, para dividir o para diferenciar un poquito de nuestro apego infantil al adulto,
pues vamos a encontrar que en el infantil hay una mayor necesidad de contacto físico. Es decir, mientras más pequeño es más la necesidad de contacto físico tangible. Es decir, el bebé necesita el abrazo, es indispensable incluso en los primeros meses de vida que haya un contacto físico. Aquí también ha habido experimentos sobre el apego en cuanto al contacto físico, qué tan necesario es. Por ahí voy a dejarles alguna liga con varias cosas para que lo puedan revisar. Pero bueno, hablamos que en el apego, en la infancia, es muy importante el contacto físico. En el apego adulto, como ya habíamos hablado, que lo físico, las conductas es una de ellas, pero también está la cuestión de la representación mental, ¿no? Y aquí en el adulto es más importante la representación mental de esa figura de apego. Es decir, no necesariamente la tenemos que tener aquí a un lado, como en el apego infantil, pero sí necesitamos que en nuestra mente estemos seguros de que ahí va a estar, ¿no? Otra de las diferencias es que en el apego seguro infantil se espera que sea el adulto el que proteja al niño a través del afecto. Es decir, a la hora de ser niños, de ser bebés, pues es cuestión de que el adulto trabaje este tipo de apego en nosotros, ¿no? Sin embargo, en el adulto ya el tipo de apego se da de otra manera, en donde también las relaciones de pareja y este tipo de apego en parejas pues ya incluye la cuestión de las relaciones sexuales y el sexo como una actividad de unión, mientras que en el apego infantil pues no existe todavía esto, ¿no? Y bueno, en el apego infantil no hay un equilibrio, en realidad es el niño el que recibe todos estos tipos de cuidados y no es recíproco, obviamente. La gran diferencia es que en el apego adulto sí es recíproco, ¿no? Entonces, no es nada más lo que yo recibo o cómo yo lo pido, sino también lo que me dan y cómo sabe recibir la otra persona. Entonces, aquí vamos a encontrar que estos tres elementos son como de las cosas más importantes a la hora de diferenciar nuestro apego infantil y nuestro apego de adulto. Ahora, me voy a tomar un tiempecito para hablar de las heridas de la infancia. De forma rápida, vamos a definir qué son las heridas de la infancia y vamos a decir que son patrones que repetimos según lo que vivimos en nuestros primeros años de vida. Estos patrones surgen a partir de ciertas dificultades o experiencias dolorosas por las cuales desarrollamos ciertas conductas para sobrevivir o tolerar lo que vivimos en ese momento. Es decir, patrones que repetimos según lo que vivimos en nuestros primeros años de vida. Vamos a hablar un poco de las heridas, de la máscara y el miedo que ocultan, ¿no? Hay 5 heridas principales. Estas 5 heridas son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Bueno, como les comento, lo dividí en máscaras y miedos, pero bueno, es más profundo que esto, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar y vamos a poder encontrar que cada herida tiene una forma o una máscara de tratar de cubrir ese miedo que estamos teniendo, ¿no? En realidad, también es importante mencionar que este miedo es un miedo a cómo nosotros le damos ese significado al miedo que tenemos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la herida de abandono. En la herida de abandono, precisamente pues el miedo más latente es el miedo a estar solo. Aquí me refiero a esta cuestión de cómo interpretamos esta soledad que hace que tengamos la herida de abandono. Es decir, no siempre al estar solos vamos a darle un significado de abandono. Pero si tenemos esta herida, quizás en algún momento de nuestra infancia pasamos por un momento de soledad, lo cual para nosotros significó abandono. Entonces, este abandono, que es vivir este miedo a la soledad, pues hace que yo de grande tenga una máscara, o sea, la máscara que yo porto de ser una persona dependiente. Es decir, si soy una persona dependiente que siempre está buscando la aprobación de los demás, estar con las demás personas y siempre sentirme protegido por alguien, precisamente es porque tengo un miedo a la soledad, ¿no? Un miedo a la soledad que pudo haberme despertado esta herida de abandono en algún momento de mi infancia. Asimismo, vamos a hablar, por ejemplo, de las demás heridas, como el rechazo, en donde aquí el miedo pues es muy directo, ¿no? El miedo es muy claro que es también el rechazo.
Nuestra máscara en esta herida va a ser huidizo o evitativo. Aquí es donde empezamos a buscar encontrar relación con el apego, ¿no? Entonces, eh, si nosotros tendemos a evitar situaciones, a evitar discusiones, a evitar expresar emociones, a evitar decir quién soy, qué siento, pues probablemente hay un miedo a ser rechazado, ¿no? Y este miedo a ser rechazado quizás haya surgido de una herida de la infancia en donde yo interpreté como rechazo alguna acción de los demás. Asimismo, vamos a hablar de la herida de humillación, en donde aquí la cuestión del miedo es la libertad. Ahora uno puede pensar, ¿por qué le vamos a tener miedo a la libertad? Precisamente al ser o al tener esta libertad nos exponemos a no cumplir con lo que toda la gente quiere, ¿no? Con las expectativas de todas las personas, lo cual pues puede llevarnos a sentirnos humillados de alguna manera por algunas personas. Aquí nuestra máscara va a ser un poquito masoquista. En este sentido, es una persona que puede de alguna manera aceptar este tipo de críticas, de tener esta tendencia hacia la humillación, no decir nada, dejarse y aceptar que las cosas sucedan de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Por miedo a tomar tu libertad. Entonces dejas que otra persona haga uso de tu libertad, ¿no? En la herida de traición vamos a encontrar que aquí precisamente lo que nos da miedo va a ser conectar con nuestras propias emociones. ¿Por qué? Porque si nosotros conectamos con nuestras propias emociones y de alguna manera empezamos a tratar de expresarlas y nos sentimos traicionados en algún momento hacia nuestras emociones, nos crea esta herida en donde nosotros vamos a buscar ser controladores y es decir, pues es mejor tener el control de mis emociones y de mis pensamientos y de lo que digo para evitarme que si las expreso y el conectar con mis emociones y mencionarlas no me vayan a traicionar, porque probablemente en algún momento de mi vida el haber conectado con mis emociones y mencionárselas a alguien pudo haber sido una forma de traición para mí, lo pude haber interpretado como una traición. Y por último, la injusticia. Al hablar de injusticia, hablamos de que pues el miedo que tenemos es de ser vulnerables, ¿no? Eh, Quizás aquí en algún momento, al nosotros mostrar vulnerabilidad frente a alguno de nuestros padres, alguna persona que haya sido importante para nuestro apego, mostramos vulnerabilidad y no se nos dio lo que nosotros esperábamos de alguna forma y lo interpretamos también como injusticia, lo cual de adultos hace que pues nos hagamos un poquito más rígidos en cuanto a mostrar también lo que sentimos. Si se dan cuenta, estas 5 heridas pueden estar relacionadas tanto con la evitación como con la ansiedad o el apego desorganizado. Eh, Ahora, bueno, antes de terminar esto, es importante que esto que les menciono de cómo interpretamos, ¿no? Porque se habla también que en la infancia, eh, por la edad que tenemos, las situaciones que vivimos, eh, podemos a veces interpretarlas con una intensidad mayor a la que realmente era. Eso no significa que la herida haya sido fuerte para nosotros, pero por eso es importante hablar que nosotros ya de adultos podemos resignificar. Ajá. Es decir, vamos a pensar que yo en algún momento sentí la herida de traición. ¿Por qué? Porque mi papá quedó de llevarme a un lugar de vacaciones y yo sacaba tantas calificaciones o hacía tales cosas. Yo cumplí con todo lo que tenía que hacer, pero en el momento en el que se me iba a dar esta promesa, no se me cumplió, ¿no? Mi papá me dijo que siempre no podía llevarme y no me llevó. Entonces, pues yo puedo tener desde ahí una herida muy clara de traición, ¿no? Incluso yo como adulto puedo recordar ese suceso y tener muy claro la traición tan fuerte que sentí, ¿no? Que es completamente válido, como les menciono, pues de niños es lo que sentimos. Sin embargo, es importante que de adultos podamos aprender a resignificar. En este ejemplo que les doy, podríamos poner como ejemplo que de adulto, al tomar terapia, la persona se da cuenta que esa ocasión que el padre no pudo cumplir con esto que prometió fue porque a lo mejor tuvo un problema familiar o tuvo que salir de algo de su trabajo muy importante. Hubo algo realmente importante que pasó que
realmente puede ayudarnos a nosotros a resignificar y decir, ok, la intención de mi papá no fue traicionarme, me acabó traicionando, me acabó causando este dolor, sin embargo, no fue con esa intención. Entonces ya de adultos podemos empezar a resignificar. Por eso es importante que estemos constantemente con esta palabra en mente, ¿no? Con resignificar para poder hacer cambios al hablar de esta cuestión de heridas y de apego. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, me gustaría pues, mencionar de una vez algunas técnicas, algunas cositas que nos pueden servir para si quieren comenzar a trabajar este tipo de apegos. Mi recomendación principal es, bueno, pues, que acudan a terapia, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, también hay cosas con las que nosotros podemos empezar a trabajar. Una de las primeras cosas que les recomiendo es que hagan una línea del tiempo. Hagan una línea del tiempo de su vida, desde que empezó, desde que recuerdan, hasta lo actual. Digo, si se puede todo eso, pues sería muy bueno. Eso les va a ayudar a esto que hablábamos precisamente de la narración. A que ustedes traten de escuchar su discurso, cómo es cuando hablan de su infancia, ¿no? Ya desde ahí empezamos a sacar cosas a la luz. Otra técnica que les puedo recomendar es que traten de escuchar constantemente su diálogo interno. No siempre. Aquí lo vamos a llamar registro de pensamientos, que es una técnica de la terapia cognitivo-conductual. Pero como dice en el tercer puntito que les puse, escuchar nuestro diálogo interno, pero a la hora de hablar de nuestro apego o de nuestras heridas, escuchar cuando nos equivocamos, cómo nos hablamos. Cuando necesitamos ayuda, ¿qué nos decimos? Cuando logramos algo que queríamos, cuando tenemos un logro, cuando cumplimos una meta, cuando tenemos fallas, cuando tenemos errores, cuando no nos sale bien algo, ¿cómo te hablas? ¿Qué te dices? ¿Te hablas bonito? ¿Te hablas mal? ¿Te reprochas? ¿Te dices que después lo puedes hacer mejor? ¿Te exiges? ¿Te felicitas por haberlo intentado? Entonces, bueno, es importante que empecemos a escuchar cómo nos hablamos a nosotros mismos. Esto nos puede empezar a ayudar. Otra cosa que yo creo que es muy, muy obvia también es revisar tus relaciones actuales y pasadas, ¿no? Esto también va a ir dándose a la luz a través de nuestra línea del tiempo y revisar cuáles han sido las características de esas relaciones importantes para nosotros, ya de adultos, para que encuentres qué es lo que nos importaba de esa relación y qué nos daba o qué nos aportaba. El siguiente punto se me hace importante, que es el comenzar a aprender nuevas formas de pedir y de ofrecer atención. Esto tiene mucho que ver con el apego, la atención. Es decir, si yo empiezo a aprender a decir lo que necesito o empiezo a saber decir de forma adecuada la atención que necesito, nos puede ayudar muchísimo a trabajar nuestro apego y nuestras heridas. Otro puntito es revisa qué le tienes miedo, es decir, cuáles son nuestras heridas y cómo puedes darle un diferente significado, esto que hablamos hace ratito. Otro punto muy importante, mejorar tu comunicación, aprender a decir mejor nuestras emociones, nuestros sentimientos, aprender a decir que no cuando es no, aprender a decir que sí cuando es sí, lo que deseamos, lo que queremos, ¿no? Esto se llama comunicación asertiva. Y bueno, unos últimos puntitos o comentarios es que, bueno, una buena relación, tanto de amistad como de pareja, principalmente de pareja, ayuda a curar tus heridas, una buena relación. También trabajar tus heridas ayuda a tu autoestima y por lo tanto esto nos ayuda a poner límites. Y por último, darle un significado diferente a nuestras experiencias ayuda a que tú empieces a vivir tu presente y a observar tu presente de una forma más llevadera, ¿ok? Estos son algunos puntitos, por ahí les dejo algunas ligas. Y bueno, les agradezco que me hayan escuchado y quisiera preguntar si por ahí tienen algunas dudas, consejos, comentarios, cualquier cosita. Si gustan, pueden abrir su micrófono o levantar la manita que viene en la parte de arriba o escribir su duda por el chat también. Bueno, por mientras sale algún valiente, yo tengo una duda. O sea, por ejemplo, si yo ya detecté que tengo algún tipo de apego, no sé, supongamos, yo digo que tengo el apego A. ¿Habrá un punto más adelante en el que yo pueda pasar
a otro tipo de apego o ya es como algo definitivo? Ok, esa es muy buena pregunta. Y es muy frecuente. Fíjate que a veces es como de los miedos, ¿no? De decir, ok, ya ubiqué cuál es mi problema, pero pues si no tiene solución, ¿cuál es la situación, no? Sí se puede modificar, claro. Podemos, incluso a lo largo de nuestra vida, podemos tener distintos tipos de relaciones con distintos tipos de apego. Cuando tenemos un apego seguro, es más como lineal nuestras relaciones. Claro que puede haber relaciones con problemas, claro que puede haber algún momento en el que nos sintamos vulnerables, pero el trabajar la comunicación, el trabajar nuestras relaciones interpersonales, el cómo percibimos nuestra soledad, por ejemplo, el cómo nos percibimos a nosotros mismos y el mejorar nuestra autoestima nos ayuda muchísimo a modificar este tipo de apegos, sobre todo pues cuando estamos en alguno de los apegos no seguros, ¿no? Pero claro, hay conductas, hay terapia, realmente tiene mucho que ver con la práctica, ¿no? A la hora de relacionarse con la gente, el hacer cambios a la hora de relacionarnos, como poner límites, como aprender a decir lo que pensamos, lo que sentimos de forma adecuada, pues nos va llevando a modificar nuestras relaciones y llegar a un punto en el que sean sanas, ¿no? Entonces, claro, en algún momento que vamos trabajando nuestra comunicación y nuestra dependencia y emociones, podemos cambiar a un apego seguro en donde seamos más asertivos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok, Ángel David. Ángel, bueno, veo que tu micrófono está abierto, pero no te escuchamos. Ok, está checando el problema con su micrófono. Sí. Bien. ¿Ya se escucha? Perfecto, sí. Perfecto, disculpa. Bueno, pues igual digo, esta pregunta suena más a chiste. Así como en signos zodiacales hay compatibilidades o dicen que hay compatibilidades, ¿en esto de apegos hay compatibilidades de apegos o lo contrario, compatibilidades tóxicas de apegos? Que algún tipo de apego sea, combinaciones de esos apegos sea tóxico. Sí, claro. Pues es que imagínate a dos personas dependientes, ¿no? Pues claro que se van a enamorar muchísimo. O estas relaciones tóxicas en donde uno es evitativo y el otro es dependiente, ¿no? Entonces, uno rechaza y el otro tiene miedo a ser rechazado, entonces busca más. Entonces, ahí como que embonan, ¿no? También, por ejemplo, en los apegos, también el apego seguro, ¿no? Puede llegar a pasar. Usualmente hay señales, ¿no? Que te pueden dar una persona antes de establecer una relación, pero también muchas otras ocasiones, pues parece que todos somos seguros, ¿no? O sea, comenzando una relación, normalmente todas las personas pues muestran lo mejor de sí, ¿no? Entonces pensamos que somos dos personas con apego seguro y a lo mejor pasando el tiempo descubrimos que somos dos personas muy inseguras en realidad, ¿no? Eh, pero sí, claro, este tipo de apegos, pues no es que como que haya ciertas compatibilidades, en realidad todo se puede mezclar, ¿no? O sea, puede haber un apego desorganizado con una persona segura durante un tiempo, pero aquí va a haber los resultados, es decir, en cuanto haya conflictos o problemas, una persona con apego seguro va a poder establecer límites, va a poder decidir qué no quiere en su relación, qué no quiere en su vida, evaluar la situación que está viviendo y la relación que tiene y poner fin de una forma pacífica o tranquila a la relación porque tiene un apego seguro, sabe lo que quiere, sabe lo que necesita y si la persona no se lo da o incluso le quita esa tranquilidad, la persona con apego seguro se puede ir sin problema. En el apego inseguro, en el evitativo, vamos a pensar,
en primero la persona ni siquiera va a decir que hay un problema, va a decir que no pasa nada. Entonces puede prolongarse una relación con dos personas evitativas, ¿no? Vamos a pensar que relaciones muy duraderas pueden ser de dos personas evitativas. Son dos personas que, ¿qué tienes? Nada. Y tú tampoco. Y así podemos durar años, ¿no? Normalmente llega a suceder algo que acaba explotando, ¿no? Pero dos personas evitativas pueden ser muy buena pareja mucho tiempo, ¿no? Las parejas ansiosas son las que normalmente se les llama tóxicas. Las ansiosas o las desorganizadas. ¿Por qué? Por su forma en sus conductas. Acuérdense que hablábamos de las conductas. ¿Qué conductas muestra una persona ansiosa? Pues inseguridad, celosas, hablar todo el tiempo y dónde estás, qué estás haciendo, cuándo, con quién, cómo, dónde. Y si la otra persona es igual, la otra persona le va a responder lo mismo y le va a exigir lo mismo. Entonces vamos a estar hablando de una relación en donde las dos personas son muy inseguras y se calman su inseguridad dándose toda esta información. Obviamente durante un buen tiempo las dos personas están muy tranquilas porque se les está dando esto que necesitan. Pero en algún momento, como les mencionaba con los evitativos, también va a explotar. Ajá. Entonces, en realidad, pues podemos estar con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de apego. La diferencia es cuánto vamos a tolerar, cuánto va a durar estas relaciones y, como les mencionaba, qué tanto nos hace bien. Cuando una relación nos daña, probablemente hay un problema de apego en alguno de los dos o en los dos. Cuando las personas crecen, puede haber problemas, pero nos ayudamos a crecer, ¿no? En pareja. Entonces, sí hay, pues no compatibilidad, sino que más bien pues, sí se mezclan todas estos tipos de apego. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Luis Enrique. Hola, buenas tardes. Soy Luis Enrique. Mi pregunta es la siguiente. Si, si el apego se origina desde la infancia y esto pues viene causando pues de cierta manera conductas y conflictos ya en la adultez, ¿es posible modificar el apego pues a través de de una buena relación con nuestros padres? Sí. Sí, de hecho es parte como de lo importante, ¿no? En algunas ocasiones ya no podemos a lo mejor modificar esta relación con los padres, pero mientras tengamos la oportunidad es muy importante. Aquí hablamos de que ya como adultos nosotros podemos tomar la batuta de nuestras emociones, nuestros sentimientos y comunicarlos, ¿no? Ahora, es importante mencionar que vamos a pensar que nos encontramos con una herida de rechazo, ¿no? Entonces ya de adulto digo, ok, ya encontré que tengo una herida de rechazo por ahí en mi vida, voy a ir con mi mamá a platicarle esta herida, ¿no? Pero vamos a pensar que pues si nos crearon esta herida, a lo mejor es porque mi mamá tiene la tendencia a rechazarme, ¿no? A lo mejor es su forma de ser. Vamos a pensar que todos tenemos heridas, ¿no? Entonces también nuestros padres les generaron sus padres y para arriba, ¿no? Entonces, si mi mamá, si mi papá trae una herida de rechazo que tiene que ver con el ser vulnerables al hablar de lo que sentimos, pues a lo mejor si yo voy y le menciono esto mismo, pues a lo mejor me vuelva a suceder lo mismo, ¿no? O sea, quizás me puede volver a rechazar y a evitar confrontar este tema porque no está todavía con las herramientas para hacerlo. Aquí es importante que tomemos en cuenta quiénes tenemos y quiénes no tenemos las herramientas para saber cómo trabajar las cosas. Es decir, si yo como hijo entiendo todo esto, pero sé que mi padre, que mi madre, mi cuidador, no tiene todavía la capacidad o no ha escuchado estos temas para poder hablarlos y curar nuestras heridas, pues a lo mejor me voy a topar con lo mismo, con el mismo rechazo, con la misma humillación. Sin embargo, el hecho de que nosotros resignifiquemos también es muy importante. Es decir, si los padres tienen apertura y uno encuentra estas heridas y va con el padre y con la madre a hablar de estas heridas y encuentras esta comunicación en donde va hacia las dos vías, empezamos a curar heridas todos, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando los padres o no se puede
o no existe este vínculo apropiado para curar la herida, ¿no? Precisamente por eso se crea, ¿no? Cuando no existe esta opción, nosotros reformulamos la vida, ¿no? O nuestra experiencia. Es decir, bueno, yo ya entiendo que mi madre es así, entiendo, no la justifico, pero entiendo por qué es así, porque a lo mejor su mamá también la trató así, su papá vivió estas cosas. Eso nos ayuda también a perdonar, que creo que es importante la parte del perdonar y soltar, porque las heridas son heridas que si no curamos nosotros, las vamos a traer. Es como una situación en donde puede llegar una persona y tocarme aquí en el hombro para saludarme, pero si yo traigo una herida abierta, ese toquecito que me dio la persona me va a doler bastante. Y a lo mejor yo puedo reaccionar mal con esta persona que me tocó, ¿no? Pero esa persona no hizo nada, simplemente me tocó el hombro. Lo que pasa es que yo tenía una herida ahí. Ajá, entonces el tener heridas y no curarlas, no nada más con las personas que hay que curarlas, sino con uno mismo, no nos permite incluso crear nuevas y mejores relaciones, ¿no? Entonces, es importante que podamos aprender a resignificar. Entonces, bueno, creo que me extendí un poquito, pero a tu pregunta, sí, o sea, sí se puede cambiar la relación con los padres. A veces es difícil porque por eso mismo se generan también, pero cuando nos topamos ahí con dificultades, resignificar. Es decir, siempre hay opciones para trabajarlo. Muchas gracias. Yasmina Alexandra. Sí, hola, buenas tardes. Yo tengo una duda. Por ejemplo, supongamos que tenemos algún tipo de apego, ya sea inseguro, ansioso, y encontramos a una persona que de pronto nos empieza como a cubrir todos esos issues, todas esas faltas que tenemos desde la infancia. Se vuelve, o sea, de pronto se vuelve algo sano o no, o sea, tipo en una relación de pareja, por ejemplo, porque nos empieza a cubrir como toda esa inseguridad, darnos tratos, no sé, por ejemplo, que nos faltó en la infancia por parte de un padre o de una madre, pero se vuelve sano o nada más como que es una capa, ¿no? Ajá, o sea, no sana, de que sigue siendo igual. Ok. Bueno, yo creo que primero hay que identificar bien, pues cómo es la persona. Digo, tampoco hay que traer uno ahí siempre estar súper atento al tipo de apego, pero yo creo que se notan las intenciones, ¿no? O sea, porque también podríamos hablar incluso de este término de love bombing, ¿no? Que se llega a dar en la manipulación, que es, pues te enamoro, ¿no? Y te doy todo y te digo que estás hermosa y te doy regalos y estoy presente y estoy ahí y estoy ahí. Entonces, fíjate, ahí ese tipo de actitudes a una persona con apego ansioso, pues le va a encantar, ¿no? Porque le está dando todo lo que le hace falta. Pero aquí vamos a pensar que la persona que lo está dando, ¿por qué lo da? ¿Cómo lo da? ¿Qué necesidades tiene también? Porque también dar mucho puede ser una carencia, ¿no? O sea, yo creo que es importante saber medir quién es quien lo está haciendo. O sea, es importante no nada más tener claro estos, no sé, como definiciones de organizado, desorganizado, sino quién es la persona. Yo creo que se alcanza a percibir de alguna forma, con un poco de información, el tipo de apego seguro, ¿no? Es una persona que, porque vamos a pensar que una persona que te bombardea mucho de cómo estás y todo el tiempo parece que es muy atento contigo, a lo mejor en el fondo es muy inseguro, muy insegura esa persona y lo único que quiere es saber qué estás haciendo para, pues, controlarte, ¿no? O sea, entonces hay que aprender a medir qué tan bien nos hacen las personas. Acuérdense que las personas nos ayudan a curar heridas, y este curar heridas de alguna manera se va dando natural. Es decir, las dos personas lo perciben como una buena relación. La persona empieza a sentirse menos ansiosa, más tranquila, pero no porque depende de la persona. Entonces, creo que es importante que aprendamos a observar a la persona con la que estamos interactuando y podamos entender sus conductas también. Es decir, el que me dé mucha atención no precisamente significa que me va a ayudar a sanar. ¿Por qué me está dando esa atención? ¿Cuál es su intención? ¿No? Entonces, eso nos puede ayudar a tener parámetros para que podamos guiar con las personas en general.
Ah, ok, entiendo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Creo que no. Bueno, yo solamente una duda. Ahorita hemos comentado, obviamente, que por eso es importante la terapia, ¿no? Es decir, para poder identificar el tipo de herida que podamos tener, el tipo de apego. Entonces, ahora pues, si yo quisiera, por ejemplo, ir y tomar terapia, ¿con qué tipo de persona, o sea, especialidad creo que le llaman, ¿no? ¿Con qué tipo de especialista es como el caso idóneo para que pueda darme este tipo de terapia que se necesita? Ok, esa es muy buena pregunta, fíjate. Mira, yo creo que primero tiene que ver con que evaluemos nuestras necesidades. ¿Qué necesitamos? Vamos a hablar de algunos 3 tipos de terapia, hacia grandes rasgos, ¿no? Podemos encontrar el psicoanálisis. El psicoanálisis es más prolongado, se menciona alrededor de unos 2 años, más o menos, y tiene que ver mucho con la introspección. Es decir, normalmente las sesiones terapéuticas son mucho sobre, pues yo hablo de, a veces de cualquier tema, de mi infancia, y yo mismo a través de mi discurso voy entrando en razón de varias cosas, ¿no? Por eso es un poquito prolongado porque tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Personas que a lo mejor tengan la necesidad de conocerse más, de profundizar con su infancia, de entender mejor cómo piensan desde hace mucho tiempo, les puede servir mucho el psicoanálisis, con la idea de que también es a largo plazo. Es decir, si hay necesidades psicológicas básicas, el psicoanálisis puede prolongarse un poco más de lo que uno esperaría, ¿no? O quisiera. En la terapia cognitivo-conductual es más corta, la terapia se enfoca más en el análisis de emociones, de pensamientos, de conductas, y ahí es precisamente la intención es más corta, es decir, está enfocada a la solución de problemas. Es decir, vamos a pensar, por ejemplo, una persona que no puede dormir bien porque piensa muchas cosas en la noche, ¿no? Si vamos con el psicoanalista, a lo mejor el psicoanalista diría, ok, cuéntame tus pesadillas, cuéntame tus sueños y vámonos yendo desde ahí, y cuando recuerdas que dejaste de dormir bien y nos vamos para atrás, ¿no? En la psicología cognitivo-conductual sería más como de, ok, vamos a empezar a revisar tus hábitos y a partir de mañana empezamos a hacer cambios para ver si dentro de una semana ya estás durmiendo bien, ¿no? Entonces, abordan los mismos problemas de distintas áreas. Yo creo que es importante que primero uno pues perciba sus necesidades, primero si son a corto, a mediano o a largo plazo. Para largo plazo es más recomendado el psicoanálisis y tiene que ver más con el autoconocimiento. Para corto tiene que ver más trabajar autoestima, por ejemplo, trabajar hábitos, y tiene que ver más la terapia cognitivo-conductual. Hay muchas más terapias, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver como con las necesidades. Obviamente es importante que revisen los estudios y la preparación de los terapeutas, porque pues es necesario tener una especialidad para poder dar terapia. Entonces, bueno, a lo mejor esos aspectos pueden funcionar o orientar, ¿no? O sea, durabilidad o tiempo que quieres estar en terapia, temas específicos que quieres ver en terapia y pues revisar bien a los especialistas para ver cuál te convence mejor. Y me imagino que es igual con, o sea, con los médicos, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor yo acudo con alguno y no me siento muy cómoda y entonces no por eso voy a decir esto no es para mí, ¿no? O sea, es también de estar analizando con quién te sientes mejor. Sí, exacto. En algún momento pues vas a sentirte cómoda y eso es como lo principal de la terapia, ¿eh? Se habla de que el 80% de la terapia es que haya un buen vínculo entre paciente y terapeuta. Si no lo hay, pues ya está más dificilito pues, continuar, ¿no? Exacto. Bueno, ¿ya no hay alguna otra pregunta? Creo que no. Pues bueno, muchísimas gracias, Edgar, por la charla. Estuvo muy, muy interesante.
Y pues bueno, esperamos volverte a ver en alguna otra charla por acá en Mujeres CD. También a todos los que se conectaron, muchísimas gracias por el tiempo que nos dieron. Y pues bueno, ahí creo que ya en redes sociales van a aparecer cuáles van a ser las próximas conferencias, entonces para que estén al pendiente de ellos. Entonces, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos. Bien, nos vemos.